Muy bien, muy buenos días a todos, porque últimamente entiendo que se puede decir todos. Excelente. Dado el tema, dado el nombre del tema que vamos a abordar, quisiera iniciar contándoles un evento que sucedió unos 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Que es apasionante. Resulta que Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores, si no el primero, ¿verdad? Porque hay un primero ahí que se menciona, uno de los grandes conquistadores, venía descendiendo de Macedonia y a su paso venía invadiendo los estados disueltos en guerra, peleando intestinamente, ¿verdad? De Grecia. Y él lo venía invadiendo y obviamente conquistando y de paso conquistando Egipto, las Alejandrías, y se encaminaba hacia el Asia Menor. Y de paso se enfrentó al ejército más poderoso del mundo de aquel entonces, el ejército persa, a cargo de Darío III. Y llegaron a un punto crucial que se llama la cordillera del Hindu Kush, que está entre Afganistán y lo que hoy es Pakistán. Y ahí sucedió un hecho trascendental, increíble, de película. Los generales, hombres jóvenes, fuertes, valientes, poderosos, le dijeron a Alejandro le dijo, se acabaron los mapas, ya no podemos continuar. Y Alejandro Magno, que su tutor fue Aristóteles, el filósofo sabe Aristóteles, también le había dicho Aristóteles, Alejandro Magno, que donde se terminaban los mapas, ahí se acababa todo. Pero entonces Alejandro Magno le contestó a los generales y le dijo, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos como el nuestro van más allá de los mapas, ¿verdad? Porque obviamente al otro lado del mapa hay miedo, no se sabe qué hay. Pero Alejandro Magno, su pasión era conquistar precisamente, ¿verdad? Invadir. Entonces él siguió. Ok, esto lo traemos a colación porque el tema de ahora, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que es un tema donde estamos viendo que la economía mundial cada día está más globalizada y más digitalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que está obligando a la humanidad a ser más versátil, a tener una disposición, una mentalidad de cambio, porque los cambios que están ocurriendo en el mundo son disruptivos. ¿Y qué es disruptivo? Es un cambio total que transforma el modelo económico y la vida de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hemos estado antes, ¿verdad? Se venían dando los cambios bien gradualmente se hacían los cambios. Actualmente los cambios, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se fueron dando los cambios gradualmente, pero últimamente los cambios vienen siendo bruscos, ¿verdad? Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que estar con una mentalidad flexible como el gato, ¿verdad? Una mentalidad, porque el gato como cae bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a ver un contenido de esta presentación y es la siguiente. Obviamente, vamos a ver un contenido, vamos a hacer una introducción, vamos a hacer unas aproximaciones conceptuales de la tributación aplicada a la economía digital. Por supuesto, vamos a ver todos esos casos de renta mundial, las dos tipos de cómo los fiscos a nivel mundial hacen que esos contribuyentes tributen
¿verdad? Paguen sus impuestos. Un nuevo concepto que nace por lo último que se está manejando a nivel de Fiscalía Internacional, que son los nexos, ¿verdad? Es la nueva manera de que los fiscos se preparan para grabar a los contribuyentes, y vamos a estar viendo los desafíos de la tributarios de la economía digital y, por supuesto, conceptos que nosotros manejamos y que están dentro del Código Tributario, como es presencia física, establecimiento permanente, que son conceptos que hemos venido manejando. Pero a la par tenemos conceptos de activos intangibles, que ustedes van a ver cómo esos activos intangibles se pueden mover, aunque no se puedan ver a velocidades vertiginosas, ¿verdad? Y el acceso a la información y obviamente los medios de pago. Y después vamos a ir aterrizando en la parte toral de esta presentación, que es el panorama tributario a nivel internacional, que como lo está diciendo la OCDE y el G20, tiene que están, porque obviamente en el mundo los grandes países industrializados, que es el G20, se han dado cuenta que los precios de transferencia no han sido suficientes, ni los BEP del 2015 tampoco han sido suficientes. Entonces ahora lo nuevo es los enfoques de dos pilares, ¿verdad? Que los vamos a ver. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo es lo que se está manejando a nivel internacional. Podemos o ya lo tenemos de alguna manera o podría afectar Nicaragua, ¿verdad? Y vamos a hacer algunos comentarios finales. Eso es el plan de trabajo para los siguientes minutos que vamos a estar. Entonces, comenzar diciendo, para entender a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Porque dice que el que no conoce su historia, ¿verdad?, comete el error de nuevo, ¿verdad? Muy bien. Antes del siglo XVIII, el mundo, la economía del mundo era agrícola, ¿verdad? Y artesanal. Así se manejaba la economía en el mundo. Pero en el siglo XVIII, un señor, James Watt, ¿verdad?, hizo la aparición de algo disruptivo que cambió el mundo en ese momento, ¿verdad? Ahí está el año. Porque inventó lo que se llamó la máquina de vapor. Y al inventar la máquina de vapor se da la primera revolución industrial, que cambió la forma de ver el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento ya pasamos de lo agrícola y artesanal a las máquinas, ¿verdad? Movidas por vapor, como era la locomotora, y se comenzaron a dar, ¿verdad?, otros eventos. 100 años después, surge otro evento disruptivo en el mundo, donde cambia la forma de movilizarse las personas, ¿verdad? En ese momento aparece el motor eléctrico y a la vez aparece lo que se llama el petróleo. Dos hechos que cambian el mundo totalmente, ¿verdad? Porque al aparecer la parte eléctrica, ahí hay un señor famoso, por cierto, que dicho sea de paso, alguna gente dice que fueron 1000 veces que experimentó, otros dicen que son 10.000. Bueno, no importa si fueron 1000 o 10.000 o 100.000. Lo importante es la parte filosófica, ¿verdad? Y el señor que inventó el bombillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Don Tomás Alva Edison, ¿verdad? Inventó el bombillo. Y al inventar el bombillo, ¿qué pasó? A través de que ya apareció la electricidad. Entonces eso significó que donde estaban trabajando solo de día, ahora pudieran trabajar hasta de noche, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó allí? Apareció el vehículo. Entonces ya cambió el mundo, cambió de cómo movilizarse, ¿verdad? De cuando vi la película de Napoleón, perdón, la serie de Napoleón,
Hombre, me llamó la atención que Napoleón llegaba a su despacho siendo un otro grande de la historia. Perdón, ¿cómo se llama el de? No es Napoleón, perdón, ¿cómo se llama el de aquí de Venezuela, el que anduvo por ahí? ¿Ah? Bolívar, perdón, Bolívar. Cuando él llegaba a despachar a su oficina, interesante, llegaba en su caballo, ¿verdad? Estamos hablando que llegaba en su caballo y lo aparcaba, ¿verdad? Entonces aquí aparece el vehículo y aparece también comienzan a darse los aviones incipientemente y comienza a darse otros descubrimientos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ya la tecnología, y bueno, y comienza la música ya, ¿verdad? Comienza ahí, por ahí comienza la televisión. La televisión es de 1926. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo cambia en cómo movilizarse y cómo entretenerse, ¿verdad? De tal manera de que el mundo va cambiando, ¿verdad? Y aquí se comienzan a dar algunas cosas como los Apolos, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, yo sí me acuerdo que había algunas canciones, sobre todo creo que eran cumbia, Apolo, bueno, yo me imagino que todos son chavalos aquí, ¿verdad? Todos somos, aquí tal vez que se acuerda, a mí porque me lo han contado, ¿verdad? Por supuesto. Aquí el que se acuerda bien creo que es Federico, ¿verdad? Los Apolos, ¿verdad? Entonces, se comienza a dar, ¿verdad? Se comienza a dar porque estamos hablando que la primera revolución es en el siglo XVIII, la segunda es en el siglo XIX y la tercera revolución, ¿verdad? Es en el siglo XX, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que aparecen ya en el siglo XX, aparece la famosa computadora, la informática, ¿verdad? Y entonces ya se comienza a revolucionar. Cuando yo comencé a trabajar, me acuerdo que la computadora en mi trabajo ocupaba un espacio, tal vez todo ¿verdad? ¿verdad? Todo el espacio allí se hacían unas tarjetas, se perforaban, hasta venir aquí, pues, ¿verdad? Ya cosas más pequeñas, ¿verdad? Pero por allá anduvimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Después de esta revolución, ¿verdad? Del siglo XX, surge en el siglo XXI, surge lo que se llama la cuarta revolución, que es la revolución digital, ¿verdad? Recordemos que hasta en las comunicaciones, yo por ejemplo, con la cuestión del Internet, he venido viendo eso, ¿verdad? Que antes era análogo, ¿verdad? Ahora es digital. Antes el reloj era análogo, ahora es digital. Porque con la cuarta revolución aparece lo que se llama la industria 4.0. ¿Y qué es eso? La industria 4.0 es la Big Data, ¿verdad? El procesamiento en tiempo real. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando era chavalo, para que llegara noticia de Managua, Granada, de donde vengo yo, dilataba su buen rato, ¿verdad? Era una cosa que dilataba. Allá, ¿verdad? Digamos, a finales del siglo pasado, de repente, cuando vimos, primero comenzaron las comunicaciones a hacer en diferido, y después era en tiempo real. Yo me acuerdo que para el 2000 ya era en tiempo real. Yo me acuerdo que me quedé asombrado, ¿verdad? Con el del 2000, todos lo estamos viendo en tiempo real, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿aquí qué pasa? Comienza la robótica. Comienza la robótica. Y entonces algunos dicen que de alguna manera ya estamos en la quinta revolución. La cuarta revolución se está fusionando con la quinta revolución industrial. Y eso es una cosa que está cambiando totalmente todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, aquí estamos hablando de la inteligencia artificial. De tal manera que en diciembre de 2022 aparece un invento que se llama el chat GPT, ¿verdad?
Eso es en diciembre de 2022 y estamos en 23. De tal manera, yo me acuerdo cuando comencé a trabajar para hacer un instructivo, ¿verdad? O algo. Yo me acostumbré a hacer primero la estructura. Un día bueno, hace como 3 meses, 4 meses, le digo, hágame una estructura de tal y tal cosa. Como en un minuto, yo me dilataba hasta semana. Hice uso del chat GPT y ¡boom! Ah, qué tremendo. Y un día le dije, ayúdeme a hacer un análisis financiero. Le di los datos, papá. Hombre, y me estaba contando un ingeniero en informática, antier me estaba contando que da clase él, ¿verdad? Y me dice, me dice que unas alumnas me contactaron para que les ayude en una presentación, tesis, no sé qué. Y no sabían qué hacer. Entonces dice, accesaron a esto y inmediatamente le hizo el trabajo. Claro, no lo hace todo el trabajo, hay que ponerle algo, ¿verdad? Pero ahí estamos, pues. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tecnología tenemos que estar como preparados, ¿verdad? Es decir, de hecho, miren, aquí usted ve un helicóptero con un camarógrafo. Esta es una cuestión que yo la viví. Es más, yo estuve viendo el contrato cuando estaba haciendo el contrato, ¿verdad? Donde el camarógrafo iba con el helicóptero a hacer un trabajo. En 10 años después, ni el helicóptero ni el camarógrafo existen. ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Por la tecnología. Entonces, ¿cuál es la parte filosófica de esta etapa de nuestra vida? Entender este mensaje que está aquí, ¿verdad? Que ya tiene rato de estar porque lo hizo don Charles, ¿verdad? Hace rato, pero a veces uno la ve pasar, pues, ¿verdad? Entonces, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Es decir, aquella que tiene una versatilidad mental que pueda, como decía el otro poeta, ¿verdad? Decía que la vida en un 80% es como rutinaria, pero que hay momentos que hay que ser como el surfista, saberse mover entre las olas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cambios disruptivos que han ocurrido en la historia. Hace 20 años no existía Netflix. No existía. Yo por lo menos iba a alquilar mi película y la miraba. No existía Netflix. Ahora están estas empresas que como Netflix en película, ¿verdad? Y en serie, y está en música también, ¿verdad? Se llama la Spotify. Yo por lo menos al mediodía para hacer mi siesta pongo Spotify, ¿verdad? Para estar haciendo mi siesta. Y entonces, ¿qué más? Apareció la competencia de los taxis. Esta es la magia de todo esto, ¿verdad? Esta es la magia. Es una empresa, esta de los taxis, es una empresa que no tiene un activo y es millonaria, multimillonaria, multinacional y no tiene activo. Eso es lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿verdad? Y después aparece lo de que es una alternativa a los hoteles. Es decir, ahí usted llega y ni siquiera ve a nadie, ¿verdad? Entonces, no tienen propiedad, planta y equipo y manejan millones, ¿verdad? En la educación, y también tenemos esta empresa que es una intermediaria, ¿verdad? Con respecto a los libros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Aproximaciones, ¿verdad? Conceptuales aplicadas a la economía digital. ¿Qué estamos hablando aquí? Este es el modelo de negocio tradicional. Ese que estamos viendo allí. Tenemos una tienda. La tienda puede ser cualquier establecimiento permanente. Acordemos que el artículo 8
de la ley de concertación tributaria establece lo que es un establecimiento permanente, ¿verdad? Establece lo que es un establecimiento permanente. Normalmente el establecimiento permanente se refiere a un contribuyente no residente, pero que la ley le obliga a tener un establecimiento permanente en el país, ¿verdad? Y obviamente están los otros contribuyentes que por el hecho de ser residentes están obligados a tener un domicilio tributario, como está estipulado en el Código Tributario. Entonces, el modelo de negocio tradicional se basa en elementos o en conceptos que están desapareciendo en el mundo, como es el que tenga establecimiento permanente, ¿verdad? Y entonces mire la tienda, ahí está la tienda, está el proveedor, le manda la mercadería, lo somete a lo que decía Reinaldo, que puede resultar en un clavo ante la DGA, y hace todo lo que dijo Reinaldo, y dicho sea de paso, estuvieron de moda hace poco, con bastante incidencia, ¿verdad? Y entonces, el cliente va a comprarlo, ¿verdad? Y ya está. Ese es el modelo tradicional. Necesito un RUP, un establecimiento permanente, y entonces ahí estamos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora con el modelo de negocio digital, cambió la cosa. Ya no necesita un establecimiento permanente, ya no necesita un local, no necesita un RUP, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Una tienda que es totalmente virtual. Todo esto ha venido profundizándose a partir del año 2019-20 con el COVID, ¿verdad? Eso le sirvió para dispararse esta economía digital, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa allí? El cliente solicita el producto en línea, ¿verdad? Se lo solicita al proveedor y el proveedor se lo envía, ¿verdad? Se lo envía directamente al cliente. Pero ¿qué pasa en ese interín? Lo que pasa allí es que no vio nada. Usted no ve nada, ¿verdad? Es como el cisne que está en el lago. Usted lo ve y él está sereno. No se mira nada. Pero si usted entra y le ve las patas al cisne, usted ve que él está en un constante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama serenidad. Él está sereno, ¿verdad? Entonces, es lo que ahora se denomina modelo de negocio digital. No hay nada. Y lo peor, lo que viene el fisco se queda ahí quieto, es que normalmente estos pagos se hacen por medio de tarjetas de crédito, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? La ve pasar el fisco en la mayoría de los casos. A menos que la transacción de las empresas de la economía digital se realice con empresas digamos que tienen establecimientos permanentes y que son contribuyentes a nivel nacional. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo con el artículo 5 y 10, que es el principio de territorialidad, aunque el que brinda el servicio ni siquiera conozca o no haya venido a Nicaragua, por medio del artículo 5 y 10 de la ley de concertación tributaria, está obligado el que paga a retenerle por el principio, ¿verdad?, de territorial reforzado, ¿verdad?, que aparece en el artículo 13 y 14 que aplica a las personas, a la renta de actividad económica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la renta mundial, le decía que hay dos maneras que los fiscos graban a sus contribuyentes. Uno es la renta mundial. ¿Qué significa eso? La renta mundial es que el fisco, Unión Europea, los gringos, Perú, Brasil, Argentina, ellos, donde estén sus contribuyentes o sus conciudadanos, allí tienen que reportar
el pago total al fisco de su localidad, donde son residentes. Ahí le tienen que pagar todo. No importa dónde generen la renta. Eso es renta mundial. Ahorita hay un dilema en Costa Rica, ¿verdad? Ahorita. O sea, porque ahí están en una discusión que si el hecho de haber entrado a ser miembro de la OSD les obliga a tener renta mundial. Ahí están. Incluso hay una ley de por medio ahí, ¿verdad? Honduras estuvo y se salió. Entonces, y por el otro, ¿cuál es la ventaja de tener la renta mundial? Que favorece el principio de progresividad. ¿Qué es ese principio de progresividad? El principio de progresividad es que vuelve más o menos, digamos, demócrata o más, favorece, digamos, al contribuyente, ¿verdad? Como que es más justo, pues, ¿verdad? Y que aumenta la recaudación, desde luego. Y las desventajas son que permite la doble imposición, ¿verdad? Si no existen, ¿verdad? Si no existen la manera de los acuerdos multilaterales. Y después tenemos la renta territorial, que las ventajas es que en Nicaragua y Centroamérica maneja el principio de territorialidad. Entonces, ese principio, ¿verdad? Y esas ventajas son menores costos, ¿verdad? Y todo eso que está ahí. La desventaja es que favorece el traslado de la renta. Muy bien. Nexo. En el caso del nexo, es una novedad, le decía que trajeron los dos pilares. Entonces, viene a modificar ese paradigma de establecimiento permanente, porque ahora ya no se va a generar, no se va a grabar, digamos, de acuerdo a la territorialidad, sino donde se genera la renta. Esa es lo que está más o menos acordado. Y después, ya no necesita presencia física el contribuyente, ¿verdad? Porque obviamente ya dijimos que todo eso está, las economías digitales lo están desbaratando, ¿verdad? Ese principio de establecimiento permanente, ¿verdad? Entonces, las empresas digitales van a pagar o a contribuir donde se genere la renta, ¿verdad? En el país. Ya dijimos que no hay necesidad de presencia física, el RUC no lo necesita la empresa para operar en Nicaragua, ¿verdad? Y los activos intangibles son de fácil movilidad, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, este es un ejemplo, fíjese bien, está en el país A con alta tributación. La empresa X, o sea, la matriz, digamos que hace investigación y desarrollo y patenta. Se genera una patente. ¿Qué pasa? Y se la cede la patente a la empresa Y a precio módico. Estas son lo que en algunos casos le llaman ¿verdad? Planificación fiscal agresiva. Es lo que se le llama planificación fiscal agresiva, que de acuerdo con los BEPS, ¿verdad? De acuerdo con los BEPS, esa planificación fiscal agresiva es obligación del contribuyente avisarle a los fiscos, decirle, ponerle en conocimiento del fisco, decirle, esta es mi planificación fiscal agresiva, para que el fisco tenga las herramientas y tenga conocimiento sobre todo eso. ¿Qué pasó allí? Que al hacer esa planificación, ¿qué es lo que está buscando? Tributar donde la renta sea menor. Eso es lo que está buscando. Y de esa manera erosionar la base imponible, porque eso es lo que buscan los precios de transferencia también, evitar la erosión de la base imponible, y es lo que buscan los BEP, y que ahora con estos dos pilares eso es lo que se busca. Muy bien. Ahora, el acceso a la información, para evitar la doble imposición o doble tributación, le decía yo de que lo que se anda buscando es tener acuerdos multilaterales o bilaterales. Y los medios de pago, ¿verdad? Que ya conocemos, que son estos que están aquí,
y que están moviendo todo eso. Muy bien. Listo. ¿Ok? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí. ¿Puedo tener acceso yo aquí para compartir la pantalla para manejar la presentación? Sí, Listo. ok. ¿Me confirman si se mira la pantalla, por favor? Sí. Sí, ok. Bueno, se observa ahí, ¿verdad? Y dice panorama tributario de la economía digital a nivel internacional. ¿Se observa bien? Sí. Bien, para ir avanzando, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar ahora la parte del panorama tributario de la economía digital a nivel internacional. Y para dar una introducción a esto, primero que nada, es importante recalcar por qué la importancia de ver esto. Si bien es cierto, actualmente en Nicaragua esto no ha llegado, porque esta es una normativa que ha estado en cierne desde hace ya un par de años atrás. Ha estado en cierne para poder contrarrestar esta economía digital, más que todo en aquellos países grandes, aquellos países que son los llamados G20, que son los 20 países más grandes, la economía más grande a nivel mundial. De tal forma que ellos han visto la necesidad de que hay muchas empresas que se manejan en la economía digital, que ellas, a pesar de que van aumentando los beneficios, van aumentando las ganancias, ese aumento de ganancias no se corresponde, no aumenta de manera proporcional al pago de impuestos que ellos hacen. Entonces dicen estos países grandes, espérate, aquí pasa algo. Estas empresas van aumentando sus ganancias, pero no se corresponde el pago de impuestos que están haciendo. Entonces inmediatamente llaman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, para que investigue y estudie este fenómeno. De tal forma que prácticamente se han venido hablando, se han creado varias normativas y la última, que es la que vamos a hablar actualmente, ahorita, son las normativas GLOBE. Estas normativas GLOBE comprenden dos pilares que los vamos a ver más a detalle más adelante para ver cómo funciona. Es importante recalcar, sí, que estos pilares todavía siguen en ciernes, es decir, que no están 100% finalizados, lo que implica que hay partes que aún están incompletas y por lo tanto sigue todavía en cierne esto. ¿Por qué? ¿Por qué están incompletas estas partes, estos pilares? Por dos cosas fundamentales. Primero que nada, y esas dos cosas fundamentales me gustaría explicarlas con esta imagen. Si ustedes se fijan aquí, nosotros vemos carros de carrera, ¿verdad? Estos carros de carrera para mí representan, haciendo la analogía, representan ese conjunto de empresas multinacionales, empresas como Airbnb, como Meta, que es la dueña y propietaria de Facebook, como Netflix, como YouTube, entre otras empresas digitales. ¿Qué es lo que pasa? Estas empresas digitales han cambiado su modelo de negocio. Ya lo explicaron anteriormente, estas empresas ya no necesitan un establecimiento físico para poder operar, de tal forma que ellos pueden movilizarse a jurisdicciones o a países donde la carga tributaria, la carga fiscal sea menor y pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la administración tributaria? Hacer que estas empresas paguen a donde corresponda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Netflix tiene su sede en un país X, pero Netflix brinda sus servicios en diferentes jurisdicciones a lo largo de todo el mundo. Pero Netflix, yo les aseguro que no paga impuestos en todos estos países donde brinda sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que los fiscos lo que quieren hacer es que cada una de estas empresas paguen impuestos en todas aquellas jurisdicciones donde ellos generan renta. Sin embargo, esto no es tan sencillo como parece. ¿Por qué? Porque se enfrentan a dos dilemas. El primer dilema es el dilema conceptual y teórico, es decir, tienen que eh, preparar todo un conjunto de conceptos nuevos que van a modificar y que vienen a modificar por completo la tributación tal y como la conocemos actualmente. Ya lo mencionaba, la tributación actual se basa en la renta territorial, digamos. Y la renta territorial lo que te dice es que vos vas a pagar en el país donde operás y para poder pagar en ese país donde operás, donde se genera la renta, necesitas tener por obligación un establecimiento permanente. De lo contrario, no hay forma que el fisco venga y pueda grabarte. Por lo tanto, ese principio de establecimiento permanente, estos nuevos conceptos digitales lo vienen a destruir por completo.
Y el otro factor que hace más difícil aún poder grabar a estas empresas es que como es un fenómeno global, esto ya a nivel global, a nivel mundial, esto requiere de muchos acuerdos multilaterales entre los países. ¿Por qué? Porque hay países obviamente que van a querer decir, mira, pero si me va a grabar más impuesto a mi empresa, me va a desincentivar el comercio, el negocio. Y por lo tanto, el hecho de que se pongan de acuerdo estos países genera mucho más complicado que las administraciones tributarias puedan grabar este impuesto a las empresas digitales. De tal forma que estas empresas digitales vienen en esa carrera adelante y si miran en esa imagen, ahí al fondo miran un carrito, ¿verdad? ¿Quién es ese carrito? La administración tributaria. La administración tributaria no les puede llevar el ritmo a estas empresas digitales por el gran avance tecnológico y digital que ellas llevan. Como les decía anteriormente, los grandes grupos de empresas vinieron y hablaron con la OCDE y le dijeron, mira OCDE, necesitamos que vos nos ayudes a poder crear algún tipo de teoría para poder grabar a estas empresas digitales. De tal forma que la OCDE, uno de los aspectos que trabaja entre muchos, es la parte fiscal. Ellos vinieron y crearon un foro global para la transparencia e intercambio de información tributaria, crearon modelos de convenio fiscal para evitar la doble tributación. Estos modelos, por lo general, son modelos que la OCDE desarrolla y que la mayoría de los países que están adscritos a la OCDE, uno de ellos, ya lo mencionaba, era Costa Rica, creo que el único a nivel centroamericano es Costa Rica, el que está adscrito a la OCDE, utilizan estos tipos de modelos para poder hacer sus convenios para evitar la doble tributación. Y las directrices de precio de transferencia. La OCDE es la que emite las directrices de precio de transferencia. Recordemos que en Nicaragua los precios de transferencia ya están vigentes desde 2017, de tal forma que si usted lee la ley de concertación tributaria y se lee las directrices que dio la OCDE, prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque o sea, no se puede inventar el agua helada. Esto ya está estipulado en lo que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y simple y sencillamente los países lo que hacen es retomar esos conceptos, retomar esos principios y plasmarlos en sus legislaciones tributarias. Pero los precios de transferencia no fueron suficientes para poder contrarrestar estos efectos de estas empresas multinacionales y empresas también digitales que, tienen la facilidad de moverse a diferentes jurisdicciones para poder disminuir su carga tributaria. No fueron suficientes los precios de transferencia, de tal forma que se crearon lo que son los llamados BEPS. Los BEPS son un plan de acción contra la erosión de la base imponible y transferencia de beneficios que comprenden prácticamente 15 acciones. Estas 15 acciones se llevaron a cabo, se desarrollaron para precisamente evitar que se erosione más la base imponible y el traslado de beneficios. Sin embargo, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como les digo, los modelos de negocio de las empresas va avanzando a un ritmo más acelerado que las administraciones tributarias. Por lo tanto, ahora sacaron unas nuevas normas que son las normas GLOBE y que son las normas en las cuales nos vamos a enfocar ahorita, donde están cimentados los dos pilares que vamos a ver. Es importante mencionar que estos pilares que vamos a ver el día de hoy solamente ahorita aplican para empresas digitales, o sea, empresas que solamente que realizan su negocio de manera digital. O sea, que si usted tiene una empresa a nivel, que si hay una multinacional, digamos, que opera de manera tradicional, o sea, esas empresas, digamos que en teoría, por el momento no le aplican estos conceptos, solamente le aplica para empresas digitales. Bueno, el plan de acción 10, como le mencionaba, son un conjunto de acciones, son 15 acciones para combatir la erosión de la base imponible de traslado de beneficio. Estas 15 acciones son bastante amplias, son esas que pueden ver ahí en pantalla, de tal forma que por el tiempo no es posible explicar cada una de ellas, pero sí quiero perdón, sí quiero llamar la atención a que observemos la acción número 1. La acción número 1 habla de abordar los retos de la economía digital para la imposición. Si usted se fija, la acción número 1 sobre la cual está sustentado, digamos, la primera acción que le dan mayor prioridad, la OCDE, es abordar los retos de la economía digital. ¿Por qué? Porque están viendo que a las administraciones tributarias están perdiendo recaudación por medio de estas empresas digitales. Si usted revisa cuáles son las mayores empresas que tienen mayores beneficios a nivel mundial en la actualidad, se va a dar cuenta que las mayores empresas con mayores beneficios son empresas digitales, empresas que ya su modelo de negocio no es un modelo tradicional, sino que es un modelo digital. De tal forma que esto es una de las primeras acciones a las que le están poniendo mucha atención estos tipos de administraciones. Tanta atención, muchachos, que imagínense que el pilar 2, que lo vamos a ver, que habla sobre un impuesto mínimo global que se le debe aplicar a estas empresas a estas empresas digitales, ha venido a crear también una reforma a lo que son las NIC 12, el impuesto a la ganancia, de tal forma que se va a venir a incorporar este impuesto mínimo a esa NIC 12. Entonces, la acción número 1 es importante, muchachos, porque habla
de la importancia que le está dando la administración tributaria a esta economía digital. Y también me gustaría llamar la atención a la acción 8, a la 9, a la 10 y a la 13. Si ustedes observan esas acciones, la 8, 9, 10 y 13, hablan única y exclusivamente de precio de transferencias. El precio de transferencia en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, 4 de las 15 acciones hablan de precio de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de transferencias también van a venir a ser un eje fundamental para poder operar para poder controlar este tipo de empresas. Bien, vamos a ver la parte práctica ya del enfoque de los dos pilares. Estos dos pilares, como les mencionaba, aplica única y exclusivamente para empresas digitales, o sea, empresas que operan en la economía digital. De tal forma que si no operan en la economía digital, no le aplican estos pilares. ¿Y cómo sé yo? Pero no todas las empresas digitales le va a aplicar. Como toda normativa, como toda ley, tiene un alcance. ¿Cuál es ese alcance en este caso? Ya las normas GLOBE indicaron cuál es ese alcance. Dicen que solamente le va a aplicar a aquellas empresas digitales que operen, que tengan, perdón, un ingreso anual de 20.000 millones de euros. Ellos manejan la moneda euro porque recordemos que la OCDE tiene su base en Europa. Por lo tanto, ellos manejan la moneda euro. Sin embargo, se pueden hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces, solamente le va a aplicar este primer pilar a aquellas empresas que tengan unos ingresos mayores a 20.000 millones de euros y que también, o sea, que hay dos condicionantes. La primera, ingresos mayores a 20.000 millones de euros y la segunda, que tenga una rentabilidad mayor al 10%. De tal forma que si uno de esos criterios no se cumple, usted nada tiene que hacer con las normas GLOBE, ni nada tiene que hacer con el pilar 1 ni con el pilar 2. Por lo tanto, solo la ve venir, lo pasa como que si no nunca existió. Sin embargo, si entra dentro de ese alcance, usted ya sabe que automáticamente usted tendría que aplicar este tipo de normativa. Ojo, la OCDE emite esta normativa, pero la OCDE no puede obligar a las jurisdicciones a aplicar esta normativa. Solamente los puede aplicar, digamos, o sea, todos los países pueden aplicar esta normativa. Sin embargo, hay países que están adscritos a la OCDE, a los cuales sí se les da como mayor relevancia que la apliquen por el solo hecho de estar adscrito a la OCDE. Sin embargo, hay países que no están en la OCDE que pueden, digamos que les queda de manera opcional aplicarla o no. Eso en la actualidad. Puede ser que en algún momento esto cambie. Entonces, una vez que ya determino el alcance, si me aplica o no me aplica este pilar 1, yo lo que tengo que determinar ahora es el nexo. El nexo ya fue el concepto que vimos. Porque una cosa es el alcance. Yo ya sé que te va a aplicar esta normativa, pero ahora es en qué países vos vas a tributar. Eso quiere decir el nexo. ¿En qué países voy a tributar yo? Por ejemplo, Netflix. Imaginemos Netflix. Netflix tiene unos ingresos anuales alrededor de más de 32.000 millones de euros en el año. Por lo tanto, Netflix aplicaría en este pilar 1. Y la rentabilidad de Netflix entiendo que anda como por el 15%, si no me equivoco. Por lo tanto, los dos criterios del alcance le aplica. Obviamente que esto es como grupo, ¿verdad? Netflix como grupo. O sea, estados financieros consolidados, vamos a ver ahí. Pero una vez que sabemos que a Netflix le aplica esta normativa, entonces ahora lo que tenemos que ver es en cuáles países va a tributar Netflix. Netflix o sea, el contenido de Netflix lo miran en muchos países, de tal forma que no en todos esos países va a tributar Netflix, solamente en aquellos países que el nexo establezca. ¿Y cuáles son estos? Aquellos países que donde Netflix pueda tener ingresos mayores al 1 millón de euros. Si en un país tiene ingresos mayores a 1 millón de euros, en ese país Netflix va a tener que tributar una parte de esos beneficios que él tiene como grupo. Sin embargo, hace una aclaración también. La aclaración es que si hay países cuyo PBI sea menor a 40.000 millones de euros, entonces ya no va a ser 1 millón de euros el destrato, sino que va a disminuir a 250.000 euros. Por ejemplo, Nicaragua. El PBI en Nicaragua anda por 14.000 millones, si no me equivoco, anda por 14.000 millones, creo yo. Por lo tanto, digamos que le entraría dentro del umbral de 250.000 euros. En este caso, si en Nicaragua Netflix tiene ingresos por arriba de 250.000 euros, le tendría que aplicar siempre y cuando Nicaragua acepte, ¿verdad?, adscribirse a estos modelos de tributación de la economía digital. Pero entiendo que nada perdería. ¿Por qué? Porque obviamente son ingresos que están dejando de percibir el país. Ahora, una vez que ya tengo el alcance, una vez que tengo el nexo, ¿cuánto voy a tributar?
Entonces, en este sentido, yo lo que veo es, la normativa te establece que vos vas a tributar, dice, el 25% de los beneficios residuales. ¿Y qué cosas son los beneficios residuales? Ya la normativa te establece muy claramente que los beneficios residuales se van a determinar a los beneficios que tuviste como grupo menos el 10% de tu ingreso. Ese sobrante son los beneficios residuales. A esos beneficios residuales me le aplica el 25% y ese es el impuesto que vos vas a pagar y lo vas a distribuir en todos los países donde le aplique el nexo. Bien, esto es como el importe A, porque el pilar 1 tiene dos importes, el importe A y el importe B. El importe B, digamos que no está muy desarrollado todavía, como les dije, es una normativa que todavía está en cierre, todavía está en discusión, pero este importe B más que todo está relacionado a lo que son precios de transferencia, porque quieren de alguna manera normar toda esa actividad de comercialización y distribución. Pero esto ahorita todavía no se ha desarrollado, digamos. Eso en base al pilar 1. Y tenemos después el pilar 2. El pilar 2 dice que solamente le va a aplicar, el pilar 2 consiste prácticamente en un impuesto mínimo que las empresas digitales deben de pagar. Y este impuesto mínimo dice que solamente le va a aplicar a aquellas empresas que tengan venta de 750 millones de euros al año. Y que la alícuota va a ser el pago, y se va a aplicar solamente en aquellos países donde el impuesto pagado por esa empresa en ese país sea menor al 15%. O sea, por eso es que le llaman un impuesto mínimo. Si el impuesto que pagó la empresa digital en ese país, a pesar de que tenga más de 750 millones de euros al año, si pagó más del 15%, ya no le aplica este impuesto mínimo porque está pagando más del impuesto mínimo, que es el 15%. Pero supongamos que pagó el 9%, el 8%, el 10%, entonces el restante, la diferencia, tendría que pagarla porque va a haber un impuesto mínimo. Y este pilar 2 es el que está modificando ya la normativa contable, la NIC 12. Ahora, Ingeniero, ingeniero Benjamín, sí, ok, cinco ok, minutos, por favor. ok, ya vamos terminando. Entonces, hay empresas que le puede aplicar el pilar 1 y hay empresas que le puede aplicar el 2 y hay empresas que le van a aplicar a ambos pilares. De tal forma que eso hay que determinarlo muy bien. Vamos rápidamente a ver unos ejemplos aquí como este. Por ejemplo, tenemos una empresa A, que es la empresa matriz que posee intangibles, que tiene presencia física en el país 1. Tenemos una empresa B, que es la filial de la empresa A, que está en el país 1, y que esta empresa B se encuentra en el país 2. Esta empresa B brinda servicio a un conjunto de empresas que se encuentran en un tercer país. Entonces, ¿cómo yo vengo a grabar a estas empresas ahora, que son digitales? Bueno, primero viendo el alcance. Dice que se asume que la ganancia fue de 4.000 millones de euros y los ingresos fueron de 26.000 millones de euros. Quiere decir que el alcance le aplica el impuesto del pilar 1 a este conjunto de empresas. Ahora lo que yo voy a hacer es determinar cuánto va a pagar. Entonces determino cuántos fueron los beneficios residuales. Recordemos que el 25% de los beneficios residuales. Agarro la utilidad, que son los 4.000 millones, y le resto el 10% de los ingresos, me da 1.400 millones. De tal forma que el importe ya va a ser el 25% de ese valor, da un resultado de 350 millones. Esos 350 millones es el impuesto que esta empresa va a pagar en el país 3, que aunque no tenga presencia física, debería tributar en ese país por este monto. Si él brinda servicio en un país 3, un país 4, un país 5, esos 350 millones los va a distribuir de manera proporcional al nivel de ingresos que tenga en cada uno de los países. Ahora, el pilar 2, ¿cómo se determina? Se determina similar a esto. Miren, por ejemplo, el pilar 2, recordemos que es el impuesto mínimo. Tenemos un grupo de empresas que tiene 5 empresas, ¿verdad? Que están en diferentes países, país 1, país 2 y país 3. Tienen ganancias como los que están ahí y tienen impuestos ajustados. Estos impuestos ajustados son impuestos efectivamente pagados, o sea, impuestos ya liquidados. Decimos que, si ustedes se fijan, el país 1 no se adhirió al pilar 2, pero el país 2 y pero el país 2 sí está adherido al pilar 2, de tal forma que por un país que esté adherido al pilar 2 ya lo agarra a todo el conjunto de países, de empresas a todo el conjunto de países donde la empresa se encuentre. Y solo va a pagar en aquellos países que tengan baja tributación, o sea, que paguen por debajo del 15%. Estamos hablando que solo va a pagar en el país 3, que a pesar de que no está adherido, porque en el país 2 está adherido, a fuerza tiene que pagar en el país 3. ¿Cómo se determina? Muy simple. Determinamos la ganancia, sumamos las ganancias, perdón, el impuesto ajustado que hay en los países donde tendría que pagar el impuesto mínimo, que son en el país 3. Serían los 40 más los 158.40. Y lo divido entre el total de ganancias que tuvieron. Eso me da un impuesto efectivo de 9.92. ¿Qué quiere decir esto? Que está pagando por debajo del 15%. Hago la diferencia, me da 5.08 y al total de ganancias que tuvo el grupo de empresas en el país 3, yo lo multiplico por ese 5.08 y eso es lo que tendría que pagar la empresa.
Ya para ir aterrizando, digamos, a nivel nacional, en nivel nacional, digamos que no tenemos normativa que controle la parte de las empresas digitales. Sin embargo, tenemos lo que es el principio de territorialidad reforzado, que es el artículo 5 y el artículo 10. Y tenemos el artículo 14, el numeral 4 de la ley, que si bien es cierto, no trabaja la parte de las empresas digitales, sí lo que hace es indicarte que a una empresa que aunque no haya tenido actividad, aunque no haya tenido presencia física en Nicaragua y brinde servicios que son utilizados en Nicaragua, por ende están grabados. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa contrata servicios de Facebook, una empresa contrata servicios para hacer publicidad o cualquier servicio de cualquier otra empresa que se encuentre fuera de Nicaragua, pero que se utilicen los servicios aquí, esa empresa va a tener que, esa empresa tendría que pagar impuestos. ¿Y cómo se va a cómo se va a hacer el pago de ese impuesto? Por medio de la retención que se le haga a esa empresa. Obviamente no hay forma de retenerla a esas empresas multinacionales y digitales, por lo tanto, el contribuyente es el que tendría que asumir esas retenciones. Bien, por mi parte eso es todo, ya Muy solo bien. para ir concluyendo. ¿Puedo hablar? Muy bien. Concluyendo rápidamente, ¿qué tenemos entonces? Estamos ante cambios disruptivos que cada vez son más frecuentes, más rápidos, más violentos, más bruscos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, las empresas tienen que tener una versatilidad para adaptarse a los cambios de manera rápida. Y por otro lado, nosotros como contadores, como financieros, auditores, gerentes, ¿verdad? Cualquiera donde estemos, tenemos que tener una mente también flexible para adaptarnos a los cambios. Cuanto más rápido nos adaptamos, mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, estimados licenciados e ingeniero Benjamín Hernández. Brillante la exposición, interesantísima por el tema tecnológico, hacia dónde vamos, ¿verdad? En este tema, de tal manera que aquí hay algunas preguntas, las vamos a dirigir y no sé, ustedes se ponen de acuerdo a ver quién las responde, por favor. Dice Bayardo o Eric, entonces, o sea, ahí aparecía una pregunta de Bayardo de la Concepción Mesa. Todo eso no pago de los impuestos de las empresas digitales se puede considerar como evasión fiscal o fraude fiscal. Don Bayardo Mesa. Bayardo Mesa. Profesor. Profesor de profesores. Profesor. Recuerde que según la constitución política de Nicaragua, para que el Estado de Nicaragua o más directamente el fisco pueda grabar, tiene que estar en ley. Si no está en ley, no hay obligatoriedad. Por tanto, no hay evasión, bajo ningún punto de vista. Perfecto, gracias. Entonces, eso se le puede llamar como elusión fiscal. Elusión. 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 Correcto, gracias, estimado. Eric Rafael Espinosa Vargas pregunta: la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocios ayuda a las empresas a reducir costos, mejoran la productividad y calidad de productos extranjeros, les imprimen valores agregados. Para el producto nicaragüense se le presenta dificultades en la competencia de precios. Ahora tenemos cantidad de productos chinos que se los venden a mitad de precio en los mercados nicaragüenses. Se valora competencia desleal. Es tan grande este tema que no abarcaría el tiempo por haber detalles, dice. Es más que todo un comentario que está haciendo. Más que todo un comentario. Lo que pasa es que tenemos que estar claros de que estamos en un mercado de libre competencia, ¿verdad? Y estamos abiertos. Así no es como antes que cerraban la frontera. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que ahí la competitividad es... Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Así es. El profesor Pedro Mendieta pregunta, no sé, se nos fue ahí. El profesor Pedro Mendieta pregunta: hola, ¿qué impuestos pagan las personas que trabajan en línea o digitalmente para otros países? Bueno, recordemos que en ese caso se pueden dar algunas situaciones. Uno, si la persona que trabaja está en Nicaragua y le pagan
con fondos de Nicaragua, está grabado, no hay vuelta de hoja. Ahora, si la que le paga es una empresa que es no residente, habría que tomar también dos cosas en cuenta. Uno, si paga allá y reputa el gasto aquí, está grabado. Pero si paga allá y no reputa aquí, no está grabado. Solo, ojo, con las otras leyes que están por ahí de la plata que ingresa al país, ¿verdad? Solo ojo con eso. Ok, perfecto. Eiser dice, aquí está Eiser, no sé cómo es su nombre, tal vez lo puede poner su nombre, por favor, profesor. Dice, este tipo de tributación de estas tiendas es generalizada y aplicable a nivel nacional. ¿Y la moneda funcional sería en este caso el euro? Allí. Sí, no, digamos que esta normativa que estamos hablando nosotros es una normativa, recordemos, que la establece un organismo internacional como la OCDE, cuya sede está en Europa. Por lo tanto, ellos utilizan la moneda del euro. Sin embargo, a la hora de aplicarlo en cada uno de los países, obviamente solamente se hacen las conversiones a la moneda de cada uno de los países para establecer los rangos y ver si le aplica o no. Ok, hay solamente una lluvia de felicitaciones, excelente exposición, magnífica exposición. Muchas felicitaciones a ambos. Muchas gracias por la respuesta. Aquí viene una pregunta de Eric Ulises Martínez. ¿Se puede considerar dentro de estos tipos de negocios Hugo y pedido ya? En este caso me parece que tanto Hugo como Pedido Ya entiendo que tienen un establecimiento permanente en Nicaragua. Sí, entiendo que Hugo creo que tuvo un percance y cerró operaciones, pero ellos tenían establecimiento permanente en Nicaragua y por lo tanto estaban adscritos a toda la legislación del país. Legislación tributaria local. Local. Perfecto. Local. Bueno, mi estimado, muchísimas gracias a ambos. Se han complementado excelente. Esa herencia de conocimiento ha sido fenomenal, licenciado. Muchas gracias a ambos y estamos en una próxima evento, pues. Para el próximo mes creo que hay un evento de cumplimiento tributario y legal en el que va a estar ahí coordinando el licenciado Benjamín Hernández, que también ahí vamos a esperar que se conecte una buena cantidad de colegas. Muchísimas gracias, estimado. Y para los...